buenas tardes. Mi nombre es Neida Rieta, soy auxiliar en el área pedagógica de Invencible. El día de hoy les voy a hablar sobre el TDAH o trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención o TDA es un síndrome que en su mayoría afecta a los niños, muy pocos casos se ven adolescentes y raras las ocasiones se presentan adultos. Este síndrome se caracteriza por la existencia de alteraciones de conducta y la capacidad de aprendizaje. El síndrome comprende trastornos de percepción, conceptualización, lenguaje, memoria, habilidades motoras, así como la disminución de tiempo de atención, un incremento de impulsibilidad y la habilidad emocional. Generalmente, aunque no siempre, presentan cuadros de hiperactividad. Los problemas de aprendizaje significan dificultades o incapacidades para adquirir la lectura, la escritura o incluso las matemáticas. También se consideran problemas de aprendizaje la hiperactividad, la inatención, los problemas de lenguaje, el retraso sociocultural, la falta de motivación o la capacidad intelectual insuficiente. Existen dos tipos de déficit de atención: el déficit de atención simple. Este déficit consiste en el desarrollo inadecuado o la falta de desarrollo de la atención. Este síndrome reemplaza los que se les llama lesión cerebral. Este déficit, sus siglas son TDA. Y existe el otro que es el déficit de atención con hiperactividad. Estos niños son más difíciles de diagnosticar, puesto que muestran solo síntomas de aparente falta de atención. Viven en un estado de ensoñación, falta de motivación o comprensión. Por lo usual, a estos niños se les conoce que están en la luna viven en un estado de ensoñación, pierden todas las cosas, confunden y olvidan todo. Sin embargo, pueden llegar a ser niños muy inteligentes o incluso superdotados. El déficit de atención con hiperactividad se combinan síntomas de desatención, la impulsibilidad y la hiperactividad. La hiperactividad, significa cualquier actividad aumentada normalmente que afecta a todo el organismo o a un órgano indeterminado. En el déficit de atención con hiperactividad se combinan los síntomas de atención y desatención, la impulsibilidad y la hiperactividad. Los niños que presentan este déficit pasan de una actividad a otra constantemente sin que se logre retener su interés en alguna actividad por mucho tiempo. Los niños que presentan este trastorno tienen problemas de coordinación motora fina y gruesa, se tropiezan constantemente, dejan caer cosas, rompen los objetos, no controlan su impulsibilidad y es muy difícil que se concentren en actividades que exigen de mucha concentración, como un aprendizaje en la cantidad de números, la lectura o incluso la escritura. También se presentan con problemas para dormir, ya que pueden tener dificultad para conciliar el sueño, se despiertan varias veces por la noche o incluso amanecen muy cansados. La etiología del TDAH. Las tendencias actuales de los estudios biológicos proponen que los niños con TDAH tienen un desbalance bioquímico o niveles bajos de neurotransmisores que controlan un sistema atencional, por lo cual se debería una disminución o deficiencia de una maduración cerebral. Entre otros factores, se ha demostrado su influencia en el medio ambiente. A pesar de que dichos factores han demostrado su influencia en la falta de atención y en la actividad motora excesiva, ninguno de ellos confirma por separado como responsable del único trastorno. Los tipos de TDAH. Existen tres tipos de TDAH: el inatento, impulsivo o hiperactivo y el combinado. El inatento se basa en la predominación de la dificultad de la atención. ¿Qué quiere decir esto? Que al niño le cuesta mucho mantener la atención en un solo punto, ya sea en trabajos o incluso en actividades. El impulsivo o el interactivo predomina la dificultad del autocontrol. ¿Qué quiere decir esto? Que les cuesta mucho trabajo controlar sus emociones o incluso sus acciones. El combinado se presenta un intento de impulsibilidad, de inatención o hiperactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a un niño en el que le cuesta muchísimo trabajo poner atención y a su mismo tiempo también le cuesta trabajo controlar sus emociones o acciones. Si el niño presenta 6 o más síntomas de la falta de atención persistentes durante por lo menos 6 meses hasta un grado que se vuelva desadaptivo o inconsciente con un nivel de desarrollo, existe la posibilidad de que presente trastorno por déficit de atención. Estos problemas se han presentado antes de los 7 años en los niños
y manifestarse en dos ambientes diferentes, por ejemplo, en la casa o en la escuela. Es necesario que un especialista realice una evaluación clínica, pues él será quien haga pruebas diagnósticas especializadas para determinar su trastorno. Yo les compartiré una guía de observación que ustedes pueden hacer en casa. Son sencillas preguntas en las que pueden darse cuenta si el niño tiene TDAH o no. Y en dado que ustedes contesten varias preguntas de que sí, les recomendamos ir con un especialista para que les realice un diagnóstico. Las preguntas serían: ¿se rehúsa a hacer tareas que requieren esfuerzo mental continuo? ¿Con frecuencia deja inconclusas las cosas que inicia? ¿No sigue instrucciones? ¿Se distrae fácilmente? ¿No es organizado con sus labores? ¿Parece no escuchar cuando le hablan? ¿Es atento para realizar algunas tareas? Pregunta constantemente, olvida las instrucciones o el lugar donde dejó sus propios objetos, obedece órdenes, le es difícil seguir una actividad de algún juego, le cuesta ponerse en marcha, se mueve constantemente, se le dificulta quedarse quieto o juega demasiado, habla mucho, hace muchos ruidos al estar en clase, corre excesivamente, le es difícil permanecer sentado, al dormir se mueve demasiado, no respeta su turno, suele actuar antes de pensar, contesta antes de que terminen de formular la pregunta, no mide peligros y consecuencias, muestra la tolerancia a la frustración, se enfrenta a las figuras de autoridad, arremete contra sus compañeros, cambia demasiado una actividad a otra, tiene problemas para organizar su trabajo y esta le provoca enojo, necesita mayor supervisión, o acostumbra a gritar en clase. Estas son las guías que yo les presento para que ustedes puedan darse cuenta si uno de sus hijos o su hijo mismo presenta algún síndrome, alguna característica del TDAH. En dado caso de que ustedes crean que sí, les repito, lo recomendable es acudir con algún especialista para que se los diagnostique. Ok, un ejemplo claro de un trastorno con TDAH, con hiperactividad, es un niño que tenemos aquí en la Fundación de Invencible. El niño tiene 6 años, le cuesta muchísimo trabajo a realizar actividades, así como también cuando juega con los niños y llega a perder en algún juego, se molesta mucho y llega incluso a hacer berrinches. También a su vez le cuesta muchísimo trabajo poner atención, siempre está incluso metiéndose en las conversaciones de otras personas. Y también el niño le cuesta muchísimo, muchísimo trabajo quedarse quieto, dado que siempre se siempre está moviendo las manos, está moviendo los pies, nunca se queda quieto. Ese es un ejemplo muy claro de un déficit de atención. Otro niño que tenemos en la fundación ya es un poquito más grande, ya tiene 10 años. El niño siempre termina sin que le pregunten las cosas, él ya la respondió, también se mete en conversaciones de otras personas y tiende mucho a llorar. Cuando algo no le sale bien, se frustra y llora muchísimo, se pone de nervios y pues creo que esos son los ejemplos más claros que tendríamos aquí en la fundación de un trastorno con TDAH, con hiperactividad. Aquí en Invencible nosotros los ayudamos a mantener su atención en un solo punto, a que dejen de moverse y sobre todo a lidiar con los problemas como de falta de atención. Así como a su vez también lo ayudamos a que controlen sus emociones y que si pierden afronten su derrota y digan, bueno, lo puedo intentar otra vez y la próxima vez seré muchísimo mejor en ello. También les ayudamos a que mantengan su atención en un solo punto. Eso es muy importante en niños que padecen este síndrome, puesto que es algo con lo que lidian muchísimo. Entonces, en estos niños es muy importante mantener su atención y teniendo su atención podemos lograr muchísimas cosas. En el caso de estos niños que les platiqué, los niños ya leen, uno de ellos ya lee, el más grande, y el más chico ya está empezando a leer por sílabas, entonces eso es muy importante, puesto que logramos que él mantuviera su atención en un solo punto y así hacer que logre grandes cosas.
Muy bien, esto sería todo por mi parte. Síguenos en nuestras redes sociales para que puedas aprender más acerca de discapacidad e incluso identificar si tú vives con alguna persona con discapacidad.